le damos la bienvenida a Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, pero también especialista en negociación, liderazgo transformacional y es colaboradora de Camino al Sol desde hace algún tiempo. Y la mamá de Suki. Sí, ya ella y yo somos, ¿qué es lo que somos, Sharon? Tú y yo, Sharon, somos como algo importante, ya, Sí, más importante. Claro, Así es. porque ella tiene a una de tus nietas. Sí. Lee es Así tu que hija. somos familia, Sobeida. Somos familia ya. Ya, sí, formalmente. Sharon, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Veo que estamos todos blanco y negro el día de hoy. Sí. Llegó el memo. Blanco y negro. Bueno, y hoy nos traes una pregunta. ¿Cuál es el impacto de los prejuicios, los estereotipos y los sesgos inconscientes en el bienestar organizacional? Uy. Y una pregunta interesante, yo pienso, porque de las cosas que estamos apuntalando, favoreciendo, estimulando en los diferentes espacios, pienso que en primer lugar en la sociedad, y por supuesto las organizaciones son siempre reflejo de ella, es la diversidad, es el contar con diferentes perspectivas, la oportunidad de crecer, justamente porque contamos con personas que tienen diferentes backgrounds, diferentes experiencias, diferentes talentos, y cómo eso enriquece, en definitiva, lo que haga la organización, lo que haga la sociedad. Estamos en unos tiempos bien interesantes, pienso, en términos de cambio y sobre todo de apertura y de observar con mucha conciencia lo importante que es abrirnos a la diversidad. Para nosotros es muy fácil y automático sentirnos cómodos con los iguales, con los afines, con los que se parecen a nosotros. Y más bien siempre representa un reto y a veces un poco de dificultad o incomodidad el compartir, dialogar, debatir con quienes piensan, actúan o son diferentes a nosotros. Entonces, me parece muy interesante este tema, esta pregunta y desarrollarla no solamente en el ámbito organizacional, sino como decía, también a nivel de sociedad. ¿Qué tan abiertos somos, qué tan receptivos somos a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con personas no necesariamente afines a nosotros, desde el punto de vista de género, raza, edad? De hecho, hace un momento con Delta conversábamos sobre el tema de envejecimiento feliz o cómo manejar ese paso del tiempo, esa sabiduría. Y pienso que también, por ejemplo, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de edad, en las organizaciones ha sido un gran reto el evaluar, analizar cómo se lideran generaciones más jóvenes, sobre todo cuando tienes en la empresa más de 3, 4 o hasta 5 generaciones juntas. Entonces, este tema de diversidad a mí me resulta muy interesante y sobre todo bajo la luz de lo que se llama, en Estados Unidos tiene un nombre, en América Latina y particularmente en República Dominicana no lo vemos con tanta frecuencia, pero es lo llamada prácticas DE&I, diversidad, equidad e inclusión. Y de hecho en Estados Unidos están formando parte incluso de códigos laborales y de estrategias desde el punto de vista de bienestar y productividad organizacional. Entonces este tema de diversidad, equidad e inclusión por el momento todavía no lo vemos tan exhaustivo, tan severo desde el punto de vista legal en América Latina. Sin embargo, vemos sí la importancia que tienen las organizaciones. Entonces, bueno, quería un poco desmenuzar este tema, en qué consisten los sesgos, cómo actúan en las organizaciones, en los decisores, en los líderes, en los reclutadores de nuevos talentos, en los procesos de capacitación y desarrollo. También a veces ascendemos, le damos oportunidades a quienes creemos van a desarrollar su potencial y no necesariamente lo estamos haciendo, estamos tomando las decisiones con el criterio que se requiere. Entonces, desarrollar un poco este concepto de sesgo, entender cómo influyen las organizaciones y buscar algunas soluciones o algunas formas de mitigar el impacto negativo que esto puede tener, creo que es un tema interesante. ¿Ustedes qué piensan sobre la diversidad? Muy interesante. Claro. Nos gusta mucho. Y cuando hablamos, y decías algo sumamente importante en este preámbulo, cuando todos somos, entre comillas, iguales, es decir, tenemos pensamientos más o menos iguales, cuando nos gustan más o menos las mismas cosas, cuando conversamos más o menos sobre los mismos temas, mismas creencias. las mismas creencias, hay pocos puntos de fricción. Sí. Sí, Entonces, y eso hace que todo vaya bien. Entonces, ahí es muy fácil practicar la tolerancia. Claro. Ahí es muy fácil practicar el respeto. Sí. Se y la esperaría que diversidad. esas personas sí tengan la comunicación asertiva,
instalada de manera que en los puntos donde hay conflictos puedan hablarlos, porque si no va a ser trabajar con las mismas personas replicadas, digamos, como si fueran copias de una misma persona. Mientras que si se llevan bien y tienen todos esos puntos en común, pienso que si logran expresar correctamente, asertivamente sus diferencias, pueden crecer como grupo. Entonces, ¿cómo dentro de las organizaciones, Sharon, precisamente comenzamos a practicar esto? Que no sea algo en un papel que diga nosotros aceptamos y somos diversos, sino que en la praxis, en la práctica, eso realmente sea una realidad. Sí, qué importante los comentarios de Cintia, justamente de comunicación y de gestión emocional, que pienso que ambos van siempre atados, ¿no? La comunicación siempre va alineada a la manera en que pensamos. Y los pensamientos justamente tienen mucho que ver con los sesgos. Los sesgos o los atajos mentales, también a veces se les llama estereotipos, prejuicios, hay diferentes formas de denominarlos. Básicamente, lo que consisten es que hacemos asociaciones rápidas, inmediatas, para tomar una decisión basadas en la experiencia anterior. Por ejemplo, yo he tomado un té, ese té me gusta, entonces automáticamente asocio la marca, el color, con que es una experiencia positiva. Entonces, las decisiones futuras se van a empezar a basar en esa asociación rápida, automática e inconsciente. Entonces, un elemento importante que hay que siempre decir al hablar de los sesgos es que también hay que desmitificarlos porque no son tampoco tan malos. Los sesgos existen y son naturales justamente para ayudarnos en el proceso de toma de decisión rápida y efectiva. Lo que ocurre es que normalmente están vinculados a experiencias pasadas y también a emociones que pueden ser negativas. Por ejemplo, pueden estar asociadas al temor, pueden estar asociadas a las necesidades emocionales como el reconocimiento, inclusión. Estas necesidades emocionales son las que desatan inmediatamente una respuesta en nosotros y es inconsciente. Entonces, ¿por qué es importante tomarlo en cuenta? A pesar de que es inconsciente, en que muchas veces nos hace tomar decisiones no acertadas, porque como están basadas en experiencias pasadas que no necesariamente son las que reflejan la realidad o que quizás están atadas a las emociones negativas que acabo de mencionar, puede que la decisión que tomemos no sea buena. En las organizaciones lo vemos fundamentalmente en varios procesos. Por ejemplo, en los procesos de selección de personal, cuando estamos entrevistando a alguien, es posible que entrevistemos a 4 o 5 candidatos y al final elijamos a aquella persona con la cual nos sintamos mejor desde un punto de vista subjetivo. No necesariamente competencias, no necesariamente talentos o adecuación al puesto. Entonces es muy interesante ver esto, cómo funciona a nivel de selección, pero también en los procesos de inducción, en los procesos de nuevo ingreso, cuando entra alguien, se imaginan, alguien que entra nuevo siempre está asustado, ¿no? Es incorporarse a un grupo, lograr ser aceptado. Y ese proceso, parece mentira, ha sido bien interesante estudiarlo. Una de las cosas que más dolor genera, y no tanto físico, pero emocional y bastante profundo, es el no pertenecer, el ser excluido, el ser rechazado. Está prácticamente configurada en nuestra forma de pensar como seres humanos que nuestra supervivencia depende de formar parte de un grupo, ¿no? Ser parte de un colectivo. Entonces, cuando yo me incorporo a una organización, cuando me incorporo a un equipo y hay algunas personas que quizás de manera consciente o inconsciente me rechazan, me tratan mal, ese sentido de exclusión que se puede generar hace mucho dolor a la persona que lo sufre. Y no puede esa persona conscientemente decir, no me voy a sentir excluido. Es que cuando eres excluido ya automáticamente se genera el dolor, no puedes tú evitar sentirlo. Entonces, los procesos de inducción de nuevos ingresos, los procesos de capacitación, los procesos en los cuales elegimos a los candidatos para asumir una nueva posición en el futuro, todos estos procesos siempre tienen que ver con decisiones de líderes que están allí justamente para apuntalar lo que se supone es efectivo. Y no siempre esas decisiones son las correctas y las efectivas. Por otro lado, también lo vemos en servicio al cliente. Las personas que están en primera línea atendiendo al cliente, si esas personas actúan, toman decisiones y generan un servicio basados en sus sesgos, es posible que atiendan bien a los que le caen mejor o a los que forman parte de un sesgo positivo y no atiendan bien a otras personas. Por ejemplo, puede que yo tenga un sesgo contra las personas mayores porque me parece que son lentas, hablando justamente del tema de envejecimiento, que no comprenden la tecnología,
Entonces, si yo estoy brindando un servicio y tengo un sesgo negativo respecto a los mayores, mi servicio no necesariamente va a ser bueno. Igualmente me puede pasar con los niños o con los hombres o las mujeres o las personas de cierta raza o de cierta cultura o de cierta religión. Entonces, si vemos cómo impacta el tema del sesgo en las organizaciones, vemos que están en diferentes subsistemas: selección, inducciones de nuevo ingreso, capacitación, desarrollo organizacional, en servicio al cliente, prácticamente en todas las interacciones humanas. Ahora, ¿es posible? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Es posible estar conscientes de nuestros sesgos cuando les llamamos sesgos inconscientes? Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que no hay forma de estar conscientes de eso. Por eso cuando decimos que la solución es ponerlo en la pared, como decía Rey, ¿no? Colocar, bueno, ahora todos comprometidos con la diversidad y con la apertura, no funciona. Entonces, la forma fundamental de atacar los sesgos es, primero, cuestionando nuestras decisiones. Súper importante cuestionar la decisión que tomamos, sobre todo cuando es automática, ¿no? Me cae bien Rey. Bueno, qué bueno que te cae bien Rey, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para la radio o para arreglar el vehículo como mecánico? Entonces, obviamente que la decisión de tomar a Rey para arreglar el vehículo depende de sus habilidades mecánicas, no tanto de que me caiga bien. Pero él te puede referir a alguien. Sugiere buenas personas, eso sí. No sé, Rey, qué tan bueno seas allí. Pero en todo caso, el tema está que muchas veces tomamos estas decisiones así, automáticas, rápidas, y no las cuestionamos. Entonces, primera cosa es cuestionarla, justificar nuestra decisión o argumentarla y sobre todo contrastarla. Las decisiones colectivas son las más valiosas. Por ejemplo, en la organización, cuando hablamos de bienestar y productividad, el tomar decisiones de forma colectiva nos puede ayudar a mitigar el impacto negativo del sesgo. Por ejemplo, vamos a seleccionar una persona nueva para el equipo y no solamente soy yo la que participa en el proceso de entrevistas y de revisión de currículums, sino que somos varias personas, ¿no? En función de los criterios que hemos establecido para la posición. Eso nos ayuda a minimizar ese impacto, sobre todo si quienes participan en esa decisión colectiva son personas con diferentes backgrounds. Imagínense que hay una persona de 20 años, una persona de 40, una persona de 50, diferentes sexos, diferentes talentos. Entonces, cuando tienes personas de diferentes backgrounds, eso ayuda a crear condiciones favorables para mitigar el sesgo. Entonces, de las cosas que nosotros podemos recomendar, porque son procesos complejos, desinstalar unas culturas basadas en sesgo en las organizaciones es muy complejo, muy retador. Sí que es posible, hay muchos casos de éxito y nosotros hemos participado como escuela en procesos de consultoría y capacitación en los que observamos cómo se generan cambios en estos hábitos automáticos, pero es un proceso muy, muy complejo. Y lo primero que tenemos que aquí decir es que tenemos que ser conscientes de que existen estos sesgos, incluso en nuestras decisiones diarias, dónde compramos, qué hacemos en el día a día, a quiénes favorecemos y a quiénes ayudamos, qué lecturas hacemos. Todo está basado fundamentalmente en nuestra experiencia pasada y los paradigmas que vamos creando para guiar nuestra decisión presente. Entonces, si nosotros en la medida que podemos, no tanto por un tema de hacer lentos los procesos de toma de decisión, porque tampoco queremos eso, pero sí en la medida que la decisión requiera cierta envergadura, o sea, muy, muy importante, en esa medida creo que es importante cuestionarlo, analizarlo y preguntarle a otras personas también qué piensan al respecto. Eso nos puede ayudar a que en las organizaciones generemos primero el sentido de inclusión. Estas prácticas que les llaman DEI nos apuntan justamente que el beneficio de la diversidad es mayor creatividad, mayor innovación, mayores posibilidades también de que ese debate interno nos ayude a entender mejor las expectativas de los clientes y de los mercados que están cambiando tanto. Sí, claro. No somos diversos, sino que siempre digamos que el equipo es similar, ¿no? Bastante afín, sesgo de afinidad o sesgo de confirmación. Cuando tenemos esa afinidad es posible que dejemos de conectar y entender lo que el mercado, nuestra audiencia, nuestros clientes necesiten de nosotros. Rey tiene un comentario aquí. Escuchándote, Sharon, hablar de todo eso que está muy bien, no debemos olvidar en el contexto país que estamos, donde hay un paternalismo muy instalado en las organizaciones, donde la mayoría de las empresas son empresas familiares, microempresas, espacios laborales que están muy
muy tendenciados por el pensamiento de la cabeza, del fundador, del creador, del papá, del jefe. Todavía tenemos eso muy, muy bien instalado. Entonces, aprovechar tu discurso para que tú le hables precisamente a ese papá, dueño de esa empresa que tiene a sus hijos involucrados y que permea con lo que él piensa sobre la misma dinámica de la empresa, o ese jefe que puede entender todo esto muy bien desde su racional, pero desde su emotividad tiene otros pensamientos, desde los sesgos, y ponerlo ahí al lado en un país donde si ya tú tienes 35 años, ya tú eres viejo para cualquier posición, porque hasta te lo ponen ahí. Todavía encuentras en el periódico buena presencia y de 35 hacia abajo. Sí. Es decir, son varios elementos que de una forma u otra, culturalmente, obstaculizan el proceso, donde nosotros podemos exhibir muy linda una chica con el pelo afro en una valla. Sin embargo, cuando vas a esa misma empresa, todas las chicas tienen el pelo alisado. Es decir, se ve muy bien para la publicidad, la diversidad, pero en la práctica no tenemos nada que ver. ¿Qué le dirías tú? Qué importante que lo comentes, Rey. Pienso que en la medida que también las sociedades son poco diversas, ¿no? En términos de multiculturalidad, en términos de religión, en términos de cultura, en términos de prácticas, pues se hace mucho más complejo evadir el sesgo, porque estamos acostumbrados a una realidad, esa realidad es la que impacta o configura el sesgo natural, lo que es normal, lo que es correcto. Y de hecho, sin duda, lo que comentas respecto al cabello, respecto a la presencia, respecto a lo que se espera, por ejemplo, de las mujeres, hay automáticamente unos sesgos en la sociedad y sobre todo en decisores y a nivel de organización, que son los que influyen en la toma de decisión de quiénes van a ocupar posiciones. Me parece súper importante, por ejemplo, el caso de cómo manejamos el tema de la presencia física, el tema de ser mujer o ser hombre, el tema de edad, y más allá, bueno, quizás no nos metemos mucho allí, pero también el tema incluso de fe o de la religión que profeses. Qué importante es esto, porque cuesta mucho, Rey, en las organizaciones paternalistas, como lo mencionas, en las empresas pequeñas, en las familiares, romper estos paradigmas. Pienso que hay varios elementos que podemos decir para ayudar a quienes están allí, quizás en esos contextos, es que, primero, a quienes estamos sirviendo. Se supone que como empresa tenemos una misión, estamos creando algún producto, algún servicio para servir a la sociedad. ¿Quiénes compran nuestros productos? ¿Cómo piensan? Entonces, probablemente en el caso de las empresas paternalistas, el fundador, hace muchos años, o la fundadora, también puede ser una mujer, son personas que quizás entendían el mercado de una manera, pero hoy en día quienes están tomando la decisión de compra son personas que no necesariamente se comportan como se comportaban sus clientes en su época. Entonces es importante el que su esquema de liderazgo, su organización, refleje diferentes formas de pensar, tanto las de él, es decir, gente afín a esa persona, a ese fundador, pero también personas de otras generaciones y de otros aspectos culturales también interesantes. ¿Por qué? Porque entonces el proceso de diseño y creación de ese producto o servicio va a estar siempre alineado con las necesidades cambiantes del entorno. Si tú no haces ese cambio, sino que mantienes una línea permanente en términos de equipo, en términos de líderes, asociadas a la manera en que piensa esa primera persona que fundó el negocio, no necesariamente estamos asegurando, garantizando supervivencia. Ahora, con relación al tema de los jóvenes, ¿qué pasa también con el liderazgo de generaciones jóvenes, ¿no? De la generación Z, de la generación de los millennials? Pues no podemos tampoco hacer que nuestra organización se mantenga solamente con una generación, porque hay un estilo de trabajo y no necesariamente estamos combinando y creando la diversidad que se requiere para generar esas respuestas positivas en la sociedad. Entonces, en la medida que nosotros creamos el reto interno de debatir, porque tenemos diferentes estilos y formas de pensar, diferentes comportamientos, nuestro valor agregado va a ser siempre mayor y va a estar mucho más alineado a la sociedad, en donde vemos que hay múltiples generaciones haciendo decisiones de compra. El elemento que mencionaba Cintia, yo creo que es el que también tenemos que rescatar al final. Uno es cuestionar nuestras decisiones y sobre todo argumentarlas bien y justificarlas, pero por otro lado, cómo gestionamos emociones y cómo nos comunicamos. Porque en la medida que nosotros creamos espacios diversos, el reto es la superación y la gestión del conflicto. Entonces necesitamos respeto, necesitamos empatía y necesitamos reglas de juego.
Ahora, cuando hay estos espacios así diversos y se empiezan a generar conflictos, automáticamente también se genera miedo y exclusión. Una persona asustada no habla. Entonces, otro reto es que no solamente tengas un espacio diverso, sino que además tú permitas a las personas expresarse. Favorezcas eso, claro que sí. Porque si lo tienes diverso, pero excluyes y generas temor en un grupo de participantes, de colaboradores, pues no estás haciendo nada bien desde el punto de vista de diversidad. Entonces, qué importante es crear condiciones para la expresión, la confianza, el respeto, reglas de juego, cuestionar nuestras decisiones en la medida de lo posible y sobre todo favorecer el tema de inclusión, porque en la medida que las personas se sienten parte del equipo y tienen un propósito común, en esa medida también se genera bienestar y el bienestar conduce a la productividad. Es un gran reto sin duda en sociedades como la dominicana, Rey, sobre todo como tú comentabas, por el tipo de empresas en las que solemos funcionar, bastante cerradas, pero yo creo que la misma dinámica de un entorno global exige que las organizaciones que quieran sobrevivir poco a poco empiecen a adoptar estas prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Todavía vemos en América Latina esto bastante incipiente, en Dominicana también, pero pienso que poco a poco, en la medida que las organizaciones sepan que quieren sostenerse en el tiempo, van a tener que ir generando algunos cambios en sus paradigmas tradicionales. Sharon, creo que ha sido bastante revelador todo lo que nos compartes aquí. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Sí. Y el lema de muchas empresas es: yo estoy de acuerdo con la diversidad y con la libertad de opinión siempre y cuando todo el mundo piense igual que yo. O no le toque a mi departamento. Acepte lo que yo digo. Exacto. Sí. Sharon, la gente que quiera conectar contigo y puedas acompañarles en este proceso. Bueno, estamos a sus órdenes en la Escuela Europea de Gerencia, estamos en redes sociales como EE Gerencia y estamos allí para servirles en estos procesos de inclusión, diversidad y manejo y gestión de sesgos inconscientes. Justamente esta noche, Rey, para quienes nos escuchan y tengan interés en abordarlo desde el punto de vista de los procesos de selección, tenemos esta noche un webinar dedicado especialmente a cómo minimizar y mitigar estos sesgos en los procesos de reclutamiento y selección de nuevos talentos. Va a ser bien interesante porque vamos a manejar herramientas específicas y buenas prácticas en estos procesos que son determinantes para el éxito de una organización. Pienso que sin duda la selección no significa que es el único, pero la selección de talentos es el gran reto que tenemos en la organización, justamente para crear espacios diversos y creativos, productivos, innovadores. Claro, y ya en una época donde la misma inteligencia artificial está siendo protagonista en muchos procesos de selección en grandes empresas. Y está teniendo sus propios sesgos. Y está teniendo los sesgos que de la quien lo alimenta programa. un ser humano. ¿Cómo conectan contigo para este webinar esta noche? Para el webinar esta noche pueden escribirnos a egerencia, por las redes sociales es muy fácil comunicarse con nosotros en egerencia, pero también por correo es info@egerencia.eu de Europa. Lo podemos compartir también por las notas de Camino al Sol para todos nuestros Camino al Sol oyentes que nos siguen. Bienvenidos esta noche a este webinar y bueno, encantada de servirles y estar con ustedes hoy. Feliz día y sobre todo mucha conciencia con sus sesgos inconscientes. Sí. Sharon, que tengas excelente día. Gracias, Sharon. Un beso. Feliz día. Igual.